La corrupción es el cáncer que carcome a nuestro país, va más allá de los escándalos, ha logrado meterse en las entrañas del sistema político, porque en México no se castiga a nadie. ¿Será capaz el Sistema Nacional Anticorrupción de acabar con los delitos del poder? ¿Su conformación está atada al capricho de la clase gobernante? ¿Habrá nacido muerto? Quédese con nosotros, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. La Fiscalía Anticorrupción se instituyó mediante una reforma constitucional en febrero de 2014 y desde entonces el Senado tendría que nombrar al fiscal. Y aunque no se cuenta con un fiscal, hay quienes afirman que el Sistema Nacional Anticorrupción puede iniciar funciones. ¿Qué resultados hemos tenido hasta el momento? Es la pregunta que hoy se pone sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Janet Oropesa, investigadora en el programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, y Ricardo Peralta, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias, Magda. La pregunta está puesta sobre la mesa. ¿Qué resultados hemos tenido con el Sistema Nacional Anticorrupción? Muchas gracias, Magda. Bueno, mira, es importante decir que el sistema apenas comenzó a funcionar este año, en los primeros meses del año, y el sistema básicamente busca la coordinación entre distintas instancias, que muchas de ellas ya se dedicaban a tareas relacionadas con la prevención y el combate a la corrupción. En realidad lo que el sistema busca es una mayor articulación. Y hasta el momento, como tú dices, aunque faltan algunas de sus piezas, ya empezó a operar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se cuenta con la instancia ciudadana, que es, digamos, como el vínculo que tendrá con todos los ciudadanos y que es la que coordina todos esos trabajos. Y hasta ahora ya ha habido varias reuniones que tienen, pues, resultados concretos, ¿no? Entre algunos de ellos, por ejemplo, ha habido pronunciamientos sobre el Paso Express. Se han hecho igual trabajos alrededor de empezar a hacer designaciones más transparentes para los órganos internos de control. Ha habido situaciones sobre responsabilidades administrativas. Entonces, sí ha habido trabajos y yo creo que lo que necesitamos es esperar un poco para que empiecen a dar resultados, ¿no? Pero sí ha habido como varias reuniones con resultados concretos. Mencionas un tema sobre pronunciamientos, que ya ha habido pronunciamientos al respecto de todas estas situaciones, pero verdaderamente, ¿cuándo va a haber resultados? El pronunciarse implica pruebas e implicaría o debería de implicar como tal el hecho de que haya ya determinados quiénes son los responsables. ¿Ha avanzado el sistema? Mira, hay que poner algo muy en claro. En principio, darnos cuenta, y lo acabamos de ver este pasado 19 de septiembre, que la corrupción mata. No solamente es el caso de estos 19 niñitos que murieron, por ejemplo, en el colegio Enrique Rebsamen, sino las cientos de familias que están hoy de luto. Estamos en el país de luto por la cantidad de muertos que ocasionó el sismo. Pero ¿qué tanto tiene que ver la corrupción en todo esto que ocurrió? Estamos viendo cada vez más casos donde se utilizaron documentos falsos, donde se utilizaron materiales de muy baja calidad, y donde instituciones y propietarios de los colegios han estado involucrados en estos actos de corrupción. La pregunta es clara: ¿cuándo se van a dar resultados? No se van a dar resultados hasta que no se termine de implementar de manera institucional, en principio, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Se tiene que fortalecer la institución del Sistema Nacional Anticorrupción. Se tiene que fortalecer todo el andamiaje legislativo para darle más atribuciones y facultades al fiscal anticorrupción. Eso es innegable. Pero pensar que hoy por hoy no solamente necesario tener ese impulso para el nombramiento, no solamente del fiscal anticorrupción a nivel federal, sino en todos los sistemas locales, es estar deteniendo la labor del Sistema Nacional Anticorrupción. Algunas personas piensan que porque no se ha nombrado, puede seguir operando como está la Procuraduría General de la República. De hecho, así ha funcionado, pero ha funcionado durante décadas con los resultados que hoy hemos visto. La intención de crear un Sistema Nacional Anticorrupción y darle un lugar dentro de ese Sistema Nacional Anticorrupción a un fiscal especializado tiene que ver no solamente con el fiscal, sino con peritos, con ministerios públicos y policías
que puedan trabajar y especializarse solamente en la persecución de delitos relacionados con conductas de corrupción. Entonces, lo que tú nos dices, Ricardo, es sí ha habido un avance en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no puede terminar de operar concretamente si no tiene una cabeza, si no tiene un fiscal. Déjenme darle la bienvenida a Marco Antonio Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Marco, ¿cómo estás? Una disculpa, pero el tráfico. Bienvenido, bienvenido. Te pongo nuevamente la pregunta sobre la mesa. ¿Qué tanto ha avanzado el Sistema Nacional Anticorrupción desde su creación ya hace algunos años y finalmente se dice que puede operar sin un fiscal? ¿Puede o no puede hacerlo? Bueno, no son hace algunos años, son apenas algunos meses en los cuales formalmente entró en operación. Concretamente, pero desde el 2014 está dicho. No, desde 2014 comenzó la discusión de la reforma constitucional y para avanzar en el establecimiento de ese sistema era necesario hacer una serie de reformas a distintas leyes. Las primeras 7 se han hecho sus reformas. Esas apenas se aprobaron en su promulgación en el verano del año pasado, y justo uno de los problemas que hemos tenido desde la promulgación es cómo hacerlas operables. Es decir, por un lado ha venido avances, como por ejemplo el proceso del nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana, en donde pues se le trató de poner el ejemplo, valga su redundancia, al resto de las instituciones de cómo se deben de hacer las audiencias públicas con preguntas técnicas de los nombramientos para los que aspiraban a estos puestos. Pero al mismo tiempo pues ha habido los retos de activar en las distintas áreas, por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación está echando a andar su unidad de investigación, que es una unidad nueva que deriva de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una discusión mucho más amplia que va mucho más allá del fiscal anticorrupción, que es la necesidad de tener una verdadera reforma de la Fiscalía General de la República. Distintas organizaciones de la sociedad civil agrupadas en un conjunto de organizaciones que se llama Vamos por una Fiscalía que Sirva. Hemos estado precisamente empujando porque sabemos que lo que se necesita después de lo que se aprobó en este aspecto, en lo de la Fiscalía General, en la reforma político-electoral de 2014, no fue suficiente. Y no fue suficiente porque el diseño de entonces de una autonomía de la Fiscalía General sin un sistema de pesos y contrapesos, sin un verdadero cambio para existir una verdadera carrera ministerial, pues pocos resultados va a producir. Marco, a ver, entonces déjame concretar un poco esta idea. ¿Realmente ha avanzado en todo lo que se refiere a la ley que como tal le va a dar la columna vertebral a este sistema? ¿Ha avanzado en la creación de un consejo? Pero me falta la cabeza y puede operar sin él. A ver, la cabeza, el que coordina el Sistema Nacional Anticorrupción es el presidente del Comité de Participación Ciudadana, la doctora Jacqueline Pechar. Cabeza tiene. O sea, hay una serie de nombramientos que todavía no se han realizado. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativo, el Senado no ha nombrado ni a los magistrados de la sala especializada ni a los magistrados de las salas regionales que integran la parte especializada en materia administrativa para procesar lo que se denomina faltas administrativas graves relacionadas con hechos de corrupción. Falta además el nombramiento del fiscal anticorrupción, pero el nombramiento del fiscal anticorrupción me parece que si no se entiende que se necesita realmente una reforma integral de la Fiscalía General, es darle a tole con el dedo a la gente. ¿Por qué? Porque el fiscal anticorrupción, supongamos que por fin llega al acuerdo el Senado, como está hoy vigente las reglas, este fiscal anticorrupción duraría hasta noviembre, se le ha reducido a esa oficina el presupuesto, no se le ha garantizado la inscripción del personal ni de Policía de Investigación ni de Ministerios Públicos. No tiene las condiciones. No tiene las condiciones. Entonces no nos hagamos, no engañemos a la gente. Se necesita una verdadera reforma integral de la Fiscalía General de la República, dentro de la cual se tiene adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. La discusión es mucho más amplia en ese sentido, porque tenemos un problema de impunidad en todos los delitos que hay en el país, no solo los de corrupción, porque no hemos logrado que realmente opere a partir del mérito y no por las conexiones políticas la Fiscalía General de la República. Y déjame hacer una pausa en eso, porque por algo no te veo de acuerdo, Ricardo.
Bueno, coincido en alguna parte con Marco respecto a que se tiene, por supuesto, que discutir las distintas iniciativas de los partidos políticos que se presentaron durante el transcurso de este periodo ordinario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Coincido en que 117 años que tiene de creación la Procuraduría General de la República no puede pasar como una ocurrencia simplemente el modificar, por ejemplo, el pase automático del fiscal, del procurador actual al fiscal anticorrupción, perdón, del procurador actual al fiscal general de la República. No puede ser simplemente el único tema a discutir. Es una discusión de mucho más fondo. Estamos hablando de 117 años. Desde 1900 se creó la Procuraduría General de la República y desde entonces no había tenido una reforma tan profunda. En el 94 hubo una reforma importante. Sin embargo, hoy pensar en una nueva Fiscalía General de la República con autonomía, con independencia, con un consejo del Ministerio Público, con un servicio civil de carrera establecido, real, que realmente fortalezca nada más y nada menos al tema más importante que tenemos en nuestro país, que es enfrentar a la justicia contra el poder. Eso significa la reforma de fondo. Sin embargo, en lo que podría yo diferir con Marco es en lo siguiente. Llevamos 2 intentos en el país para poder nombrar al fiscal anticorrupción. No es esta última convocatoria de noviembre del año pasado, sino en este noviembre cumplimos 1 año y efectivamente duraría 1 año el fiscal si eventualmente se nombrara. En noviembre del 2018 concluiría esta primera gestión, que se le ha llamado el fiscal, el primer fiscal anticorrupción, que no solamente tendría una función muy limitada, sino que yo lo he mencionado de otra forma. Este fiscal anticorrupción, el primer fiscal anticorrupción, es evidente que tendría que terminar de construir el andamiaje legislativo para fortalecer su propia figura. El principal responsable y el más interesado de que esa figura de ese primer fiscal tenga los elementos suficientes para alegar a los siguientes fiscales anticorrupción que lo sucedan, que será después de los 12 meses prácticamente, si este nombramiento se da en este periodo ordinario de sesiones del Senado, que tampoco tienen término para nombrarlo, pero sería una de sus labores. ¿Por qué? Porque si nos detenemos hoy a terminar la discusión de la Fiscalía General de la República en su ley orgánica, no solamente se va a acabar este periodo, se va a acabar el siguiente y es el último. Y nos vamos al 2018 y las elecciones, y esto todavía se va a aplazar más. Y la corrupción y la impunidad siguen tan sanas en nuestro país que siguen matando personas. Entonces, se le debe dar viabilidad al nombramiento del fiscal como está y garantizar que las reformas legislativas que se den, él sea el principal impulsor de esas reformas legislativas, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto presentaron un dictamen ciudadano, así le denominaron, muy interesante para la Fiscalía General de la República. Déjame interrumpirte ahí, Ricardo. Déjame interrumpirte ahí. Tú lo que dices es, el fiscal debe de fortalecerse a sí mismo para poder tener entonces las herramientas y realizar su trabajo. No te veo totalmente de acuerdo, Marco. Janet, también te veo pensativa respecto a este tema. Vamos a regresar porque, aparte, un tema que ha sido un camino bastante largo ha sido esta conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no nada más a nivel federal, también a nivel estatal. Con esto volvemos. Gracias. Ver con una similitud muy específica en cuanto a la redacción de ambos ensayos. Me refiero al del siguiente participante, Braulio Robles Zúñiga, y de Angélica Palacios Zárate. Hemos platicado con las juntas directivas y también con el comité de acompañamiento. Y bueno, pues dado las características de este proceso, que es justamente buscar a quien encabece la Fiscalía para combatir los delitos de corrupción, sería no admisible que estas personas siguieran en el proceso.
Dilo, por favor. A ver. Dilo, por favor, porque quiero retomar eso. A Justamente ver. contextualizo, de acuerdo a lo que ustedes acaban de ver en pantalla, el plagio de los candidatos a la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Y dilo en ese neta, ¿qué fue lo que pasó, A Bárbara? ver, o sea, estos dos personajes forman parte de la Procuraduría General de la República. Y creo que reflejan los problemas que la institución en general tiene de mejorar sustantivamente su personal. Creo que hay una parte de coincidencia y hay una parte de calificación a los argumentos entre lo que escuchaba de Ricardo y la postura que estoy tratando de explicar. O sea, por supuesto que es una irresponsabilidad que el Senado no haya cumplido con sus funciones y con su obligación constitucional. Estaba muy claro cuándo se tenía que hacer los nombramientos y ha pasado el tiempo y ni fiscal ni Sí, ni una magistrados cosa ni del otra. Tribunal de Justicia Administrativa. Pero tenemos que ser realistas. Veamos qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer la integración del personal que va a formar la Fiscalía Anticorrupción y en general la Fiscalía General. Porque, a ver, supongamos por un momento que se dejan al lado todas las diferencias políticas entre los partidos y ahorita, en la sesión de mañana, jueves, tienen una parte del nombramiento del fiscal anticorrupción. Y que de todos los aspirantes, el mejor es el nombrado. ¿Ok? Tenemos que ser realistas, lo que va a heredar. Y neta, es que en serio, señores, o sea, veamos con qué elementos tiene y por qué llegamos en esos 117 años a nulos resultados en términos de aplicar correctamente el Estado de Derecho y no politizar el uso de la justicia. No, es mira, es que no hay Te servicio voy a de decir carrera. algo. Son 117 años de la creación de la Procuraduría y 100 años desde la promulgación de la Constitución de 1917, donde ya había un capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, de donde efectivamente no tenemos resultados efectivos. Pero creo que otra vez estamos reduciendo la discusión a lo que va a heredar la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción de una institución que tiene 117 años. El problema no es la Procuraduría General de la República. El problema no son los partidos políticos, el problema no son los representantes populares, no es el gobierno en su totalidad, no son las empresas, el problema es del país entero que está imbuido un serio problema de corrupción, Sí. porque no nos podemos limitar, es la Procuraduría, No, pero, es a el ver, país entero. pero Espérame, para que pero funcione déjame el terminar. Estado de Derecho, Ojo, necesitas reformar la institución. el 43% de la percepción de impunidad al interior de la Procuraduría, que es a donde va Marco, efectivamente se dan las instituciones, no solamente de la PGR, de todas las instituciones de procuración y administración de justicia, la percepción de impunidad es enorme frente a los gobernados. Janet. Es decir, no tenemos solucionado ese problema. Y insisto en algo, estamos construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción, lo tenemos que construir muy bien, con bases sólidas, porque si no esas losas de corrupción, como hemos visto que están matando gente en estos sismos, en esta zona sísmica donde vivimos, va a seguir ocurriendo y va a seguir ocurriendo en todo el país. Si no actuamos de inmediato y empezamos a tomar manos a la obra, a nombrar a esos operadores, a los mejores operadores, quien define el Senado y que sea avalado por la sociedad civil, de organizaciones organizadas o desorganizadas, pero que sean avalados, que sean los mejores candidatos. Y paralelamente construir este andamiaje, se nos va a ir el tiempo, vienen los tiempos electorales, ya empezó Pero, el periodo Ricardo, electoral construir y nos vamos todos a ir al los otro esfuerzos, construir todos los esfuerzos, pensando que el gran Tlatoani iluminado y éticamente protegido va a ser una transformación por sí sola de la institución, la verdad me parece una ingenuidad. Pues el fiscal no va a tener tenemos superpoderes, que es lo que dices. A ver, para poder hacer la construcción que se necesita, sí tienes que hacer varias cosas. Una fundamental es cambiar el artículo 102 constitucional para establecer las bases correctas de la Por Fiscalía supuesto. General de la República. Insisto, va más allá el tema de la Fiscalía Anticorrupción y después derivar su ley orgánica. Paralelamente, como parte de esa reforma, si tú no logras hacer un verdadero servicio de civil de carrera, que haya una verdadera carrera ministerial, que protejas a los buenos servidores públicos de la Procuraduría, que sí los hay, lamentablemente no es la mayoría, pero a los buenos los tienes que proteger, los tienes que capacitar, les tienes que pagar mejor, etcétera. O sea, todo eso pasa por una reforma integral. Pensar, en serio, a ver, fueras tú senador
y logras que todo el Senado se ponga de acuerdo y nombra de los que ahorita están aspirantes al mejor. ¿En verdad tú crees que en un año, con los elementos que hoy tiene, por más buena persona, por más capaz técnicamente que sea, va a poder solito transformar todo, además de que depende del procurador fiscal general? Pues mira, no. Es más tenemos que ser ingenuo realistas. pensar que una reforma tan profunda como la de la ley orgánica y la constitucional al 102, por supuesto, es básica. Si no se reforma la Constitución para empezar en el 102 constitucional, olvidémonos de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, punto. Si no se reforma, es ingenuo pensar que en 2 meses, que es cuando termina el periodo ordinario, se va a lograr eso. Eso es muy ingenuo pensar. Y los que hemos estado en operación legislativa, tú como abogado lo sabes, los tiempos nos van a devorar y el interés nacional se convirtió en un interés electoral por encima del interés general de la población, que es el tema de la corrupción. Pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos viendo? Por eso que no haya nada. A ver, precisamente Janet, para no hacerlo, hay que nombrar al fiscal anticorrupción y continuar con la observando la legislación. escena y sigues maquilando la idea y no la has logrado sacar. No, es que no hay que interrumpir a los colegas, está bien. Mira, yo entiendo las dos posturas, pero creo que, digamos, me inclino más por la de Marco, porque creo que la corrupción es un problema muy grave y estructural, y una parte de ella, desde luego, es la prevención, y creo que eso no hay que dejarlo de lado, pero la otra parte muy importante, que es la parte de la sanción, como dice Marco, todavía está muy floja. Y creo que desde hace ya varios meses, ¿no?, ha habido un acercamiento entre organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, ¿no? Personas que de verdad han perdido a sus familiares, que hubo desapariciones forzadas, ¿no?, que no han encontrado en la justicia ninguna respuesta, ¿no?, y que muchos de esos casos también se relacionan con corrupción. Así es. Y otras organizaciones que trabajan todo el tema de transparencia, rendición de cuentas, corrupción. Y el diagnóstico que se ha hecho es que no será posible, digamos, que el fiscal anticorrupción haga de la forma más efectiva su trabajo si no está inserto, como dice Marco, en una fiscalía que sirva, ¿no? Y creo que también, como dice Ricardo, es importante señalar que estas organizaciones se han tomado, creo que, la seriedad, y hay que reconocerlo, de revisar experiencias internacionales, de ver cómo funciona la PGR, de hacer una propuesta ciudadana que es muy robusta, ¿no? Y creo que ahora está en manos de los poderes legislativos, ¿no?, tomarse esa tarea en serio, y viene 2018 y son tiempos complicados, pero creo que la responsabilidad de los legisladores debería de estar ahí. El fiscal anticorrupción, como ya se señaló por los colegas, solo estaría hasta 2018, ¿no? Entonces también se piensa un poco, va a ser limitado lo que va a poder hacer, ¿no?, ante, digamos, los problemas tan graves de corrupción que existen Y menos en el si no país. tiene las herramientas. Claro, pero Exacto. también te voy a decir algo. Aquí Ajá. estamos metidos en un serio problema también, porque hoy se está implementando los sistemas locales anticorrupción en cada entidad federativa y se están nombrando ya a los fiscales Pero es que locales otra vez- anticorrupción. Pero cada quien inició Pero por su ojo, lado. Otra vez, es que eso viene se por están un nombrando mal por, diseño del con 102. y por la legislación O sea, de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y en base a la reforma constitucional político-electoral que le dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, parte del Sistema Nacional Anticorrupción son los sistemas locales también, y hoy están avanzando en el interior del país en el nombramiento de estos operadores jurídicos de cada una de estas instituciones. Y en efecto, o sea, la coincidencia aquí es clara. Por supuesto que tiene que haber una reforma constitucional, fortalecer la ley orgánica, las iniciativas de la ley orgánica de la Fiscalía, pero de manera paralela también fortalecer las funciones del fiscal anticorrupción. Hay por lo menos los 8 avances. propuestas distintas Marco. en el legislativo. Sin embargo, creo yo muy importante y muy prudente tomar en cuenta a todos los participantes que, vuelvo a insistir, por segunda ocasión se han inscrito a una convocatoria pública abierta de parte del Senado de la República con las condiciones que se señalaron con la legislación actual. Déjame preguntarles vigente. una cosa entonces, Ricardo. ¿Por qué en los estatales sí ya hay algunos estados que han logrado tener un fiscal y por qué a nivel federal no se ha logrado tener esta figura? Porque si somos serios en ver cómo se está avanzando en los estados, veremos el desastre que está pasando en los estados. O sea, ¿Ves son dedazo autónomos, en estas designaciones? son autónomos, Claro. pero, Claro. por ejemplo, El Estado de México. Veracruz. No, Veracruz. ¿Te fuiste a Veracruz? A ver, Ok. vamos a Veracruz. Veracruz viene el cambio, la alternancia. Obviamente hay un problema serio de corrupción. Tan autónomo es el fiscal, que quien está dando a conocer todos los resultados de las investigaciones de la fiscalía local. No es el fiscal,
es el gobernador. Tenemos problemas en Nuevo León, tenemos problemas en Coahuila, etcétera, etcétera. Si vamos a hablar de que hay avances en los estados, pediría entonces seriedad en ver cómo están siendo esos avances en los estados. O sea, tenemos un problema a nivel federal, sustantivo. En los estados, mayúsculo. Lamentablemente hay una resistencia en general en el país a que realmente operen correctamente las distintas instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Ejemplo, hay toda una controversia, incluso con un gobernador que ha tratado de decir en su discurso y en algunas acciones el impulso por combatir la corrupción, Chihuahua. Bueno, a ver, allá la controversia por el nombramiento del titular del órgano superior de fiscalización del Estado. O sea, sí, el que estaba anteriormente claramente tiene indicios de que tuvo corrupción y está enfrentando un proceso. Pero van con el sustituto. Déjame preguntarte y quieren una cosa. poner a una persona afín al gobernador. No podemos volver a cometer los errores que tuvimos hace unos años. Marco, déjame preguntarte una cosa, porque realmente entonces, ¿quién está total y absolutamente deslindado del poder? Te lo pregunto porque vemos casos ahora en las diferentes entidades en donde en la búsqueda de conformar los comités anticorrupción dentro de todos estos estados, cuando se lanza una convocatoria y dicen la persona debe de tener estas características, debe de tener esa experiencia ya al estar investigando los temas, se encuentran con que pues sí tienen la experiencia, pero se han formado en la escuela del poder. Pues mira, yo creo que... ¿Cómo logras entonces que también tenga ciudadanos independientes o ajenos a esta parte? Es que analíticamente creo que uno tiene que ser cauto. En la viña del Señor hay de todo. Hay en algunas entidades federativas que hay gente, de colegas de la sociedad civil y de la academia que tienen credenciales y están empujando por tratar de formar parte de los comités ciudadanos locales anticorrupción. Pero tampoco les hay están en otros permitiendo lados llegar. En los que lamentablemente las estructuras del poder están poniendo o tratando de poner a sus delfines. Creo que en estos avances diferenciados y a cuentagotas y la verdad a guamazos, o sea, sí se necesita entender que si como ciudadanos, todos, organizados y no organizados, académicos de las instituciones públicas y privadas, si en verdad no nos involucramos y pensamos que solito ya cambiamos la ley y por solito va a venir el cambio así de arte de magia, pues no va a ocurrir. Y luego se va a desprestigiar y nos vamos a estar quejando de que fue una toma de pelo. Los que hemos sido operadores en los sistemas de procuración de justicia y que hemos visto cómo hacemos milagros con la legislación que tenemos para poder hacer valer el derecho, en estos casos de las conductas anticorrupción, que también es una de las leyes que se modificaron en el Código Penal Federal, donde se le dio todo un catálogo especializado para las conductas anticorrupción, por ninguna de ellas hoy se merece la prisión preventiva oficiosa. Es decir, tenemos el caso del exgobernador de Nuevo León, que fue acusado por un peculado por más de 3.500 millones de pesos y que hoy goza de libertad. Hoy Javier Duarte está en la cárcel no por estos delitos, está en la cárcel por delincuencia organizada, que eso sí merece la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿a dónde voy? Que por supuesto es importante fortalecer la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, pero paralelamente también fortalecer la legislación penal en cada uno de los estados y la federal. Eso, si no es que antes llegaríamos a la codificación de tener un código penal para todo el país, donde todas las sanciones que hoy existen estén homologadas. Pero porque ese es otro de los temas muy importantes. Porque paralelamente a lo que dices, tendríamos que estar reformando pero todas las leyes y al paralelamente a lo final que dices, nombramos al fiscal paralelamente a lo que anticorrupción. No tiene lógica. Paralelamente a lo que dices, o sea, precisamente porque tú has estado en la operación de la justicia, o sea, sabes el personal que la aplica. Y si no logramos tener gente capacitada para hacer la investigación, puedes tener la ley más perfecta. Sí. Va a ser letra muerta porque o no tienen la capacidad los agentes de hacer las investigaciones y llevar todos los elementos ante el juez para que realmente haya una condena, o
lo que va a hacer, porque hay unos nombramientos que son lamentablemente solo políticos, pues se van a hacer guajes. Mira, esto y que me estás la diciendo, justicia para Vamos los a regresar. amigos y la injusticia para los enemigos. Vamos a regresar con las diferentes posturas y con Claro. Janet, que a Janet la veo más tranquila al momento de interrumpirlos, pero las ideas están dando vueltas. Y vamos a hacer una pausa, pero al regresar justamente vamos a platicar por qué el nombramiento de los fiscales tiene un aire sospechoso. En todos, en los estatales, pero sobre todo en el federal. Con eso volvemos. Como suele suceder en circunstancias límite, la sociedad tomó conciencia, a golpe de experiencias, de la condición estructural de la corrupción y su extendida presencia en nuestra vida pública. Empezamos a asimilar los enormes costos económicos y hasta en vidas humanas que provoca, los múltiples factores que inciden en ella, la complejidad de capturar en términos regulatorios todas sus posibles manifestaciones, las zonas grises que no tienen sanción y los círculos viciosos en los que la corrupción gravita, la bajísima capacidad de respuesta del Estado frente al acto corruptor y frente a la subordinación corrupta. Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrando a vivir con la corrupción. La gran pregunta de todo esto, dicen que el cáncer que carcome nuestro país es la corrupción. ¿Y cuántos de nosotros tenemos o no las manos limpias? ¿Cuántos de ustedes se han visto involucrados o no en un acto tan simple como dar una mordida a un agente de tránsito? Mira, esta discusión de que si es o no una cultura la corrupción, yo creo que ya la podemos dejar a segundo término. ¿En alguna Lo que hay que ocasión diste una fortalecer mordida? es la cultura de la denuncia y de la legalidad, pero te voy a decir, ¿por qué la gente no va a denunciar? ¿Por qué la gente no tiene la intención y la cultura de ir a denunciar? Pues porque tiene desconfianza, porque hay impunidad, porque sabe que no va a ocurrir nada. Esa es la principal lucha que tenemos todos los que estamos interesados Respondamos en este la tema pregunta porque anticorrupción. voy a la siguiente pregunta y voy con Janet. ¿Han estado involucrados alguna vez en un acto tan sencillo de corrupción como el darle una mordida a un policía? Sí, yo sí, y me siento avergonzado de eso. O sea, y justo por darme cuenta que eso no es lo correcto, o sea, trato hoy, o sea, en la medida de mis posibilidades, como académico, como miembro de la sociedad civil, combatir esas actitudes. O sea, claro, o sea, que el cáncer está muy extendido. O sea, decir, ay, no, todos estamos libres de pecado y somos prístinos, no somos prístinos. Pero justo, o sea, tenemos que entender los costos de la sociedad, a la sociedad que está ocurriendo por estos problemas de corrupción. Y justo, si no nos vemos en el espejo como somos, no en la parte idealista, como somos en toda, y pensar que no solo es la corrupción del sector público, es también la corrupción del sector privado. Janet. Bueno, mira, Magda, a mí me gustaría más que responder tu pregunta, ir a otra que tú hiciste antes, que me parece que es muy importante y que se relaciona con todo lo que hemos platicado de por qué nos parecen sospechoso todas las designaciones, ¿no? Y primero, de lo que tú dices, hay que entender que la corrupción sí se da a pequeña escala en los ciudadanos, pero también los grandes escándalos de los últimos años han sido del servicio público, ¿no? De muchos gobernadores, y que ahí se van miles de millones de pesos, ¿no? Y también en contubernio con actores privados, ¿no? ¿Y por qué de pronto nos parecen sospechosos que no se nombra al fiscal o que no se nombre a otros funcionarios? Tú dices también, ¿quién en realidad es independiente, ¿no? ¿Quién no ha tocado el poder? Y creo que es muy importante señalar que la ley ya marca, ¿no? Como cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los que aspiran a esos cargos, ¿no? De corrupción, para combatir la corrupción. Y creo que también existen muchas buenas prácticas internacionales que se pueden retomar y que ya existe como todo un decálogo de cómo se debe de nombrar a las personas que aspiren a prevenir y sancionar la corrupción. Y creo que ahí también hay una omisión muy importante de los órganos legislativos, ¿no? En todos estos procesos, tanto en el del fiscal anticorrupción como en el de los magistrados que mencionaba Marco, porque de por sí el vínculo con los legisladores está muy roto, con los legisladores y legisladoras. La ciudadanía no siente que representen sus intereses, no siente ningún vínculo con ellos, digamos, no creemos que nos representen. Y en todos estos procesos de designaciones tampoco ellos son transparentes, ¿no? No nos explican cómo se están evaluando a los candidatos,
digamos, no hay tampoco un ejercicio de rendición de cuentas de ellos para que la ciudadanía pueda confiar en ellos, ¿no? Entonces, uno de los grandes pendientes, yo creo, de lo que falta para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, y también en los estados, es que haya designaciones transparentes, que rindan cuentas, que se permita la participación ciudadana. Es decir, ya hay como toda la fórmula ya está, ¿no? Y una parte del problema es que no hay voluntad política para que se... Mencionas dos cosas medulares, y permíteme, Marco, hacer una acotación aquí. Mencionas que la percepción de la ciudadanía en cuanto a la impunidad es grande, y entonces eso me lleva a dos cuestionamientos básicos. El primero de ellos es cómo lograr entonces que el Sistema Nacional Anticorrupción se mantenga alejado del archienemigo, que al final del día es la corrupción. Y por el otro lado también es el Senado aseguró que hubo irregularidades en la selección del Comité de Participación Ciudadana. No, a ver, yo creo que eso es falso. O sea, me parece... Son los dos cuestionamientos básicos. Me parece que bueno que lo haces para contestarlo muy puntualmente. Porque el león cree que todos son de su condición. A diferencia de los señores legisladores que en menos de 24 horas ratificaron el nombramiento del procurador hoy Raúl Cervantes y de la titular de la Secretaría de la Función Pública, sin hacer cuestionamiento alguno, sin haber visto qué resultados la secretaria había dado como procuradora para ser el perfil ideal para ser secretaria de la Función Pública. Oigan, ¿no les hizo ruido que el señor procurador, al que respeto en términos personales, trabajamos juntos, la sociedad civil con él y otros legisladores, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción? Pero el punto es, ¿no le sospecha que él, con sus claros vínculos partidistas, en un momento en que el país necesita certeza de que no va a haber politización de la justicia, a ese señor no les hizo ruido que tenía que ser el titular de esa procuraduría? En cambio, para los nombramientos que integran a los colegas del Comité de Participación Ciudadana, se hicieron audiencias públicas, se transmitieron por internet, se pidieron todas las preguntas que cualquiera, como ciudadano, como académico, como organización civil, hiciera. Se le hicieron de frente. Se revisaron los expedientes, se produjo un libro blanco y se dieron las evaluaciones, se hicieron después públicas las evaluaciones de los aspirantes, y se dijo además que no era parte, sí, el conocimiento técnico, y parte también las áreas de especialización. Por ejemplo, en el caso de las que causó controversia fue esta Mariclera Costa, y claramente lo dijo con todas sus letras los integrantes de la comisión de selección, de que justo su perfil de especialista en derechos humanos, y dado que la corrupción está ligada a la violación de derechos humanos, fue el criterio también para decantarse en los aspirantes respecto a este nombramiento. No hubo opacidad en ese sentido. Quiero hacer y todavía fortalecer más el comentario de Marco. Yo en principio quiero decir que no solamente son excepcionales ciudadanos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por toda su trayectoria personal y profesional, me consta de cada uno de ellos, pero hay una discusión todavía mayor. Esa yo creo que está salvado, y no hay lugar a dudas de que fue un proceso completamente transparente el nombramiento. De que no es real lo que dice el Senado. Pablo Escudero después se retractó. Así es, yo creo que quiero suponer que hubo una confusión en sus aseveraciones, y espero que así sea, porque estaría empañando lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Metió la pata y la metió Por completa. eso es mi insistencia en continuar con la implementación sí o sí del Sistema Nacional Anticorrupción, porque han hecho otro tipo de argumentos, que los que hoy conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, con excepción del Comité de Participación Ciudadana, son nombrados por el Senado de la República o designados por el Presidente de la República. Así lo dice la Constitución, no hay ningún hilo negro en eso. Es una forma que tiene la Constitución en la cual señala cuáles son las facultades del Senado, cuáles son las facultades del Presidente de la República, y entre esas facultades está nombrar a los secretarios de Estado, a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del INAI, etcétera, etcétera, y estos son los integrantes del del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, quitando esa parte de suspicacia de que no tiene honorabilidad el Sistema Nacional Anticorrupción porque son nombrados por el Senado, por la Presidencia, o en este caso el Comité de Participación Ciudadana, que no es nombrado en este caso por estos órganos, que al mismo tiempo lo es, porque el comité de selección, la comisión de selección, que a su vez fue la que organizó esta selección del Comité de Participación Ciudadana, sí fue electa también por el Senado de la República. Entonces, en este punto de pesos y contrapesos, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
nombrar a magistrados y a un fiscal anticorrupción que esté libre de una cuota partidista o que tenga un origen de carácter político. Entonces, como bien dice vuelvo Marco, de a la cuota pregunta, o de cuates. ¿cómo logras- Sí continuar, pero que esté completamente ¿Cómo logra daltónico, Ricardo que el no conozca de Sistema colores? Nacional Anticorrupción se encuentre total y absolutamente deslindado o libre de su archienemigo, de la propia corrupción? A ver, yo creo que en ese sentido, o sea, no es una fórmula mágica, son varios factores. Entre Por ellos un la lado, ley, que es la columna vertebral por que un ya has lado dicho. es el cambio de la ley, pero pensar que todo cambia con el cambio de la ley sería una ingenuidad también. Así es. O sea, se necesitan muchos factores, como han ocurrido en otros países. Por ejemplo, se necesitan periodistas que hagan investigación, que no dependan de la publicidad gubernamental, que estén dispuestos Que no esté marcada a su agenda por lo de- estén por el dispuestos gobierno. a documentar en alianza con gente de la sociedad civil y académicos que están haciendo investigación sobre el área, los problemas de corrupción. Se necesita también incorporar en esa coalición a los empresarios que ya están hasta el gorro, un sector que ya está hasta el gorro del moche de los 30%, de estar tratando de ver cómo facilitar los trámites que hacen, etcétera. Sí hay empresarios que quieren hacer las cosas distintas. Sí hay gente del servicio público que no está marcada por la corrupción. Pensar que todos los servidores públicos Es injusto. son corruptos, no solo es injusto, es una mentira. Es falso. Y, o sea, entonces me parece que en ese sentido, ¿va a tomar tiempo? Sí. Se necesita incrementar el costo político a la inacción, a la tentación de hacerse guaje. Hay un montón que lo vimos hace ratito en el segmento de entrada a esta discusión. Unos que grandilocuentemente hablan del problema, del compromiso como legislador del combate a la corrupción, y en los hechos se resiste, por ejemplo, a transparentar su patrimonio para evitar tentaciones En un de 3 de corrupción 3. de la 3 de 3. Mira, a mí me gustaría señalar justo lo que dice Marco, y perdón que te interrumpa, No, por Ricardo. favor. Creo que sí, los nombramientos están en manos muchas veces de los órganos políticos, y así está la ley y así es, pero eso no es limitativo de que esos procesos sean abiertos, ¿no? Y ya lo mencionó Así es. Marco, no hubo transparencia ni rendición de cuentas ni una explicación en muchas de las designaciones que ya se realizaron, ¿no? Del presidente del Tribunal de Justicia Fiscal, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública. O sea, ya ha habido varios nombramientos que no pasaron por un escrutinio público, que no hubo audiencias públicas, que no se valoró la trayectoria de las personas, pero todavía hay nombramientos pendientes, ¿no? Entonces, una gran tarea es que los órganos legislativos primero se apeguen a los tiempos, porque, ¿no? Por ejemplo, para los magistrados ya se venció desde hace mucho, ya entró en vigor la ley de responsabilidades administrativas y no existen magistrados especializados que puedan sancionar Así es. esas faltas, ¿no? Entonces, los órganos tienen que cumplir sus tiempos, ¿no? Y cuando no haya, tendrá que haber, ¿no? Escrutinio público, tendrá que haber monitoreo ciudadano, tendrá que haber presión de la ciudadanía, y también esos procesos tienen que ser abiertos, ¿no? La forma de blindar es ver ese candidato o candidata, cuál es su trayectoria en momentos críticos de su carrera, por qué se inclinó, si por la imparcialidad, si por la independencia, estuvo al servicio de intereses políticos, cuál es su trayectoria también personal, profesional. Creo que todo eso no es como gran ciencia, ya existen lineamientos, hay prácticas Pero es un internacionales en el conjunto que debe mismo país. aplicarse. Ajá, en el mismo país ha habido procesos claros, transparentes, y creo que ahí sí los órganos legislativos son los que están en deuda Bien. con la ciudadanía. Janet, permítanme hacer una pausa. Vamos a regresar ya con el bloque de conclusiones y cada uno tendrá alrededor de 2 minutos para fijar una postura en cuanto a la conclusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. La pregunta básica es, ¿cómo acabar con la corrupción en el país? ¿Podrá acabarse realmente algún día? Con eso volvemos. ¿Cuál es el camino para acabar con la corrupción? ¿Realmente el Sistema Nacional Anticorrupción podrá concretarse algún día? ¿Se acabará la corrupción algún día en nuestro país? Bloque de conclusiones con nuestros invitados. 1 minuto y medio cada quien para fijar postura referente al tema. Marco, iniciamos contigo entonces. Sí, me parece que es una tarea que va a tomar años, no va a ser de la noche a la mañana, pero me parece que no hay cabida ni al fatalismo de la resignación o al cinismo de que no hay nada que hacer. Me parece que en ese sentido, o sea, sí requerimos varios aspectos. Por un lado, necesitamos profesionalizar al Estado.
Necesitamos realmente integrar al servicio público a los mejores y no a los de cuotas partidistas o de las conexiones personales. Necesitamos, sí, hacer algunos cambios de leyes que todavía están pendientes. Necesitamos una ciudadanía mucho más participativa. Se demostró hace algunos días el potencial de la energía ciudadana ante la tragedia. La tragedia mayúscula que tenemos como país es este cáncer extendido de corrupción. Esa energía que se despertó a partir de la tragedia del temblor, hoy se tiene que canalizar para que empecemos a empujar el cambio que el país necesita en términos institucionales. Entender que tenemos que proteger a los servidores públicos y a los ciudadanos que están teniendo el valor civil de dar un paso al frente contra la corrupción, porque si no va a ser muy difícil multiplicar esta alianza social que es súper necesaria para ir avanzando en el combate a la corrupción. Bien, Ricardo. Bueno, en principio yo considero que no solamente es un tema de un camino para acabar con la corrupción, son muchos caminos que tenemos que andar. En principio tiene que ver con los jóvenes. Hoy estamos legándoles un país con un desprestigio internacional por la percepción de la corrupción terrible. Y esa es la gran preocupación que debemos de tener los que tenemos cierta edad, los que nos dedicamos a la academia. Por ejemplo, quiero compartir que en la Universidad Nacional acabamos de implementar un diplomado, el primer diplomado en una universidad pública, del diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción, como está actualmente la legislación. Eso lo tenemos que replicar en todo el país, cómo está la legislación y, por supuesto, apoyar los cambios necesarios para que esto esté fortalecido. Es un tema de supervivencia y de conveniencia. Está muy cerca el 2018. Seguramente todos los partidos políticos, la bandera principal que van a adoptar es la lucha anticorrupción. Tengan o no tengan la capacidad y la valía moral para luchar por la corrupción, estos institutos políticos. Yo creo que la gente tiene que ser congruente con lo que se está haciendo en el Senado de la República, lo mucho que están aportando las organizaciones de la sociedad civil a presionar al legislativo a que se hagan las cosas como deben de ser. Sin embargo, tenemos que ser realistas en los tiempos, realistas conociendo el Estado mexicano, sobre todo el legislativo, y darnos cuenta que se nos puede ir el tiempo en no solamente equivocarnos con las prioridades nacionales, no poner por encima el tema electoral. Hoy el tema, y seguirá siendo el tema por muchos años, es la lucha contra la corrupción, que vuelvo a insistir, la corrupción mata. Yo ya lo he mencionado en muchas ocasiones, hay que verlo como un cártel delincuencial, es el cártel de la corrupción. Tenemos que abatirlo, además son muchos cárteles de la corrupción, desde la iniciativa privada y también en el servicio público. Y vaya que han desfalcado. Janet. Magda, primero muchísimas gracias por la invitación. Coincido que es un tema de mediano y largo alcance. Lo más fácil sería ahorita meter y consignar a todos los gobernadores, ¿no? Pero sabemos que eso no va a resolver el problema, ¿no? Sencillo. Necesitamos destruir las redes, ¿no? Y las prácticas que permiten que exista la corrupción. Creo que en el inmediato y mediano plazo es importante atacar el tema de que haya una fiscalía que sirva, porque es un pilar muy importante, ¿no? Vivimos en un estado que pues, para muchos no es de derecho, no hay justicia pronta, expedita, y de verdad los ciudadanos estamos como al amparo, estamos totalmente desolados, ¿no? Y en términos del combate a la corrupción, creo que es importante que lo que ya está, las leyes que ya están, que mencionaba Marco, las 7 leyes, se implementen. Creo que es importante darles tiempo para que se implementen. Y en esa implementación es muy importante lo que mencionamos, que las designaciones sean transparentes, ¿no? Que de verdad lleguen las personas que son capaces y que son independientes. Y también que haya los recursos económicos institucionales, como ya dijimos, ¿no? Que haya personal capacitado, que haya las instancias. Y por último, creo que todos reconocemos que hay leyes que faltan, ¿no? La ley de obra pública, la ley de publicidad oficial, y que son elementos, que la ley de adquisiciones, que son elementos que también, si no se avanza a la par, pues los esfuerzos van a ser un poco diluidos, ¿no? Pero creo que sí es un camino de largo alcance, pero que no hay que desesperarnos, hay que darle también seguimiento a todo el trabajo del comité coordinador, que ya se reunió 2 veces, y que de verdad de ahí está saliendo cosas interesantes. Bien. Y creo que como ciudadanos hay que darle seguimiento. Se esperan avances del Sistema Nacional Anticorrupción, que sin duda atraviesa por un camino sinuoso, que probablemente tardará años, pero que al final del día se requiere profesionalizar al Estado, dejando fuera las cuotas partidistas, además de nombrar a un fiscal como tal que pueda coordinar toda esta situación. Se requiere de una ciudadanía más participativa.
de leyes más concretas, de transparencia, de los recursos suficientes para que finalmente este sistema pueda operar y sin embargo pues es una cuestión de supervivencia cambiar la percepción del país. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, pero sobre todo gracias a usted, como siempre, por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo. Pase una excelente noche.